Hay niños que crecen escuchando hablar de plantas, motores, líneas de producción y un día se convierten en los ingenieros que dominan esos mismos pasillos. Martín es uno de ellos. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos, amigas y colegas ingenieros? Yo soy Lili, ingeniera mexicana, y les doy la bienvenida al 9º episodio de Mexinges por el Mundo, el podcast donde descubrimos la historia real detrás del casco, el acento y de un ingeniero mexicano explicándole a un alemán cómo debería ser un buen taco. Pues verán, racita, yo quisiera decir que hoy tenemos otro invitado especial, pero la verdad es que todos nuestros colegas ingenieros e ingenieras son especiales en este su podcast favorito de ingeniería. Y como ya podrán haber notado, yo tengo conexión con cada uno de nuestros invitados, y este episodio no es la excepción. Esta vez me fui a grabar a México y lo que me emociona mucho de este episodio es que es con alguien con quien compartí una etapa muy especial de mi vida. El intercambio académico en Alemania. Así como lo escuchan, su presentadora estuvo sobreviviendo un año completo en alemán, la universidad y la industria automotriz. Pero más de mi historia en otro episodio. Hoy vamos a escuchar a Martín y cómo se construye una trayectoria paso a paso entre ingeniería, industria y oportunidades que a veces llegan justo cuando decides arriesgarte, salir de casa y aventurarte a lo desconocido. Con miedo, con emoción, pero siempre con la determinación de construir tu propia historia. A veces un sueño nace sin hacer ruido, entre historias familiares, migración y el orgullo de ver a los tuyos salir adelante. Y cuando creces rodeado de la industria automotriz, es imposible no seguir ese camino que también te llama. Hoy me acompaña Martín, ingeniero mecánico egresado orgullosamente del Instituto Tecnológico de Puebla. Un compañero con quien compartí el intercambio en Alemania y uno de los capítulos más formativos de mi vida. Su trayectoria pasó por Volkswagen, por trabajos duros, ciudades nuevas y decisiones que requieren disciplina y valentía. Una historia hecha de origen, esfuerzo e idiomas que abren puertas. Bienvenido, Martín. Hola Lili, pues muchas gracias por esta oportunidad y por brindarme también el espacio de estar contigo. Estoy muy contento y también muy contento de volverte a ver después de mucho tiempo. No, hombre, muchas gracias por aceptar la invitación. Estoy muy contenta de que estés aquí. Gracias. Un gusto. Y cuéntame antes de que empecemos a entrar en materia. Quisiera que me contaras, tienes este nuevo proyecto tuyo. Sí, fíjate que como bien lo mencionaste en la introducción, siempre me ha llamado mucho el tema automotriz. Y pues bueno, voy terminando de hacer mi maestría y creo que algo bueno que me dejó mi maestría, a pesar de por la decisión que la tomé y por el momento en el que lo tomé, fue por temas en donde estaba trabajando actualmente y en querer ese crecimiento, pues curiosamente me dejó un crecimiento con muchas puertas nuevas, ¿no?, que descubrir, y fue el emprendimiento. Conocí a muchas personas nuevas, a mi actual socio, y pues entre bochitos y todo este rollo que nos apasiona, se fue dando un nuevo proyecto que es Motor Lab Shop. Okay. Es un taller de detallado automotriz y de mecánica automotriz, y pues estamos ahí echándole muchas ganas. Iniciamos operaciones en septiembre. Traemos algo muy diferente a lo que es un taller normal, una estrategia mucho más fuerte, una estrategia financiera, digo, aprovechando la maestría, teníamos que sacarle provecho, y también una estrategia empresarial. La dicha de que mi socio es muy bueno y mucha experiencia ya formando empresas, entonces eso a mí me da una tranquilidad, porque el tener una persona en la cual confías de esa manera es gratificante. Claro. Y también aparte el aprenderle esto que es el emprendimiento, que no es cualquier cosa, y que estoy muy contento, ¿no? Y cada día que voy lo disfruto mucho y pues dándole el máximo esfuerzo. ¿Y entonces se dedican a detallado completo automotriz? Sí, detallamos todo, desde la limpieza de interior, exterior. Ahorita en México está cobrando mucha fuerza lo de los recubrimientos cerámicos, que básicamente es ponerle una capa a tu carro nueva. Es una cera que es líquida y esa cera pues se seca y al final de cuentas protege tu pintura de los rayos UV, y también de ese polvo y lluvia ácida que no vemos. Pero tú te das cuenta principalmente en colores negros que cuando lo lavas ya tiene ahí manchitas de agua que no se quitan como de sarro. Pues justo con eso nosotros evitamos que se le pegue, y pues la verdad, gracias a Dios, nos ha ido muy bien. Le hemos echado todas las ganas
y echándole mucho esfuerzo. Tenemos a un gran equipo que también está con nosotros y principalmente nos divertimos, que es lo principal. Nos divertimos el día a día y reímos, que es lo principal, que sentirse también ahí contento haciendo este tipo de proyectos. Claro, están ubicados en Puebla, ¿verdad? Sí, estamos ubicados en Puebla, a un costadito de la Facultad de Contabilidad, por la Laguna de San Baltasar, ahí nos pueden encontrar. Pásanos tus redes sociales y las dejamos en la descripción. Sí, ahí pueden echar una buena risa con nuestros TikToks en Motor Lab Sí, Shop. está bien chido. Y también en Insta y en Facebook hacemos mucho contenido pues de conocimiento, ¿no? Nos gusta también compartir este conocimiento, pues para que la gente, digo, la mayoría de gente o tiene un carro o una moto o algo, un medio de transporte. Y a los que no, también les detallamos cualquier cosa, ¿no? Que vayan y nosotros ahí nos encargamos de detallarles. Y pues sí, síganos y pues adelante. No, pues muchas felicidades. Gracias. Espero que vaya creciendo mucho. Muchas gracias. Y bueno, ¿qué te parece si entramos en materia ahora? Sí? Adelante, claro que sí. Entonces, vamos desde los orígenes. Quisiera que me contaras brevemente sobre tu historia familiar y los orígenes de la industria automotriz. Sí, fíjate que espero ser breve porque me gusta mucho platicar. Sí. Y la realidad es que tengo una historia muy bonita, una historia que a mí me gusta mucho contar. Mi abuelo era agricultor, literal sembraba maíz en el cerro y todas las mañanas a las 3 de la mañana a ir arriba al cerro a sembrar. Y pues no fue un camino fácil para mi familia, ¿no? Realmente ha sido un esfuerzo muy grande de varias generaciones. Y pues bueno, todo se remonta a Oaxaca y también del lado de mi papá se remonta a Monterrey, en donde también tuve la dicha de tener una abuelita que fue una guerrera, que estuvo siempre con sus hijos y dándolo todo. Y ella emigró de Monterrey para Puebla junto con mi abuelo buscando nuevas oportunidades. Y ambos llegaron ahí cerquita de Volkswagen, a donde ahorita todavía se encuentra mi familiar. Mi abuelo de Oaxaca llegó a Puebla y por ahí del año 67. Él ingresa en Volkswagen en el año 68 y pues mi abuelo solamente tenía hasta segundo de primaria. ¿Y ingresó? ¿Qué hacía? Él empezó limpiando con thinner, sin guantes ni nada, como los partes del motor, y que luego de ahí llegó un alemán y lo vio y lo regañó, y pues poco a poco lo fueron metiendo a la línea, y él entró barriendo en el comedor y en los baños y limpiando los baños, y cuando hubo una oportunidad él entró a la línea de producción. Como operador. Como operador, y ya posterior a eso, cuando se abrió la planta en Volkswagen en Puebla, le dieron la oportunidad de venirse y este tío logró básicamente hasta tener un puesto gerencial, de empezar desde abajo. ¡No inventes! Sí. Son esas historias increíbles que de verdad van subiendo de a poquito. Que me platican es que era muy bueno en su trabajo y en todo lo que hacía. Y pues bueno, él jaló a toda la familia, metió a mi abuelito, que por ahí ya sabes, entre favores y todo eso en aquellos años. Palancas. Exacto. Logró decir que mi abuelito tenía secundaria cuando por la realidad es que no. Mi tío y mi abuelito estuvieron en el área de motores toda su vida, construyendo motores cuando la planta de Puebla construía los motores. Actualmente los motores se hacen en Silao. Y pues de ella te imaginarás, ¿no? Mi tío pues logró meter a muchos familiares muy cercanos, otros hermanos, sobrinos y primos. Y obviamente eso ayudó mucho a la familia porque la familia venía buscando estas oportunidades, ¿no? Tanto en Ciudad de México, otras en Oaxaca. Sí. Y empezó a darle mayor estabilidad a lo que era mi familia. Y del lado de mi papá, mi abuelo estuvo trabajando en hornos. Y pues bueno, toda su vida fue de soldador, de estar ahí en los hornos. Y mi papá aprendió mucho este tema también ahí de este lado. Y pues cuando se logra la oportunidad de que mi papá entre a Volkswagen, pues ya mi papá actualmente tiene 31 años, ahí laborando. Él entra en el 93. A él le tocó mucho el proyecto del Beetle y pues bueno, tuvo mucho trabajo. Y ya en la actualidad tengo la dicha de tener un gran papá. Es muy trabajador, muy fuerte en todo lo que hace. Y ahorita está ahí en Los Ángeles en el Auto Show. Pues le ha tocado también viajar y conocer mucho del mundo por su crecimiento, ¿no? Dentro del trabajo. Entonces tu papá es tu mentor, es como tu guía. Sí, totalmente, sí. Verlo crecer tanto y cuando tuvo la primera oportunidad de viajar a Chicago, que fue la primera ciudad, el ver sus fotos y imaginarme yo también viajando, era algo que yo tenía en mente, ¿no? Y dije, quiero hacerlo y quiero estar en esos lados, ¿no? En donde él ha ido. Y luego cuando fue a Alemania, fue muy bonito, toda esta infancia, el verlo crecer a él y el verlo superarse,
realmente a mí me metió esa idea de estar viajando. Y fue así también como yo tenía como ese camino definido, ¿no? De en su momento estar metido hacia Volkswagen. Sí, ¿y fue por eso que tomaste la decisión de estudiar ingeniería mecánica? Sí, ahí es una historia chistosa. Toda mi vida estuve en el Centro Escolar Morelos. Y pues ya sabes, ¿no? Entre amiguillos, la novia en la secundaria y todo este show. Pues yo no quería quedarme ahí en la prepa, ¿no? Para seguir de novio y... Decisiones Decisiones, importantes. exacto. Y mi papá de no, es que conoce más gente, amplía tu panorama, muévete. Y realmente creo que eso fue también una decisión muy, muy importante porque pues cada vez la UAP mejoraba más en su nivel, principalmente en las preparatorias. La UAP es la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, para Exacto. quienes no sean de Puebla. De verdad. Me di la oportunidad de hacer el examen y también ahí en el Morelos, pues ya me tocó decidir. Y pues le hice caso también a un poquito a la intuición porque creo que lo que me decía mi papá era correcto. Y creo que esta decisión marcó mi vida porque conocí nuevas personas y eso es algo que también creo es importante, no quedarse siempre en un mismo lado, sino darse esa oportunidad de abrir nuevas puertas. Me tocó estar en la 2 de octubre. ¿Y cómo te tocó el nivel estudiantil? Pues creo que es muy buena. A mí me ayudó mucho y sé que todavía hay maestros buenos ahí que me dieron clases a mí. Okay. Entonces, ahí va la historia porque ahí conocí a una maestra, mi maestra Chio, y ella me dio cálculo. Pues obviamente, ves que al final de la preparatoria tienes que tomar una optativa. Okay. Y yo tomé el lado de ingenierías y esta maestra también da clases en el Tecnológico de Puebla. Digo, al final... ¿Te comentó? Sí, y también mi primo estudió en el TEC, Administración de Empresas, y él tuvo la dicha, y ahí fue cuando conocí el programa, el DAD, en donde él se fue. Entonces también el verlo a él, que lo había hecho, pues ya me llamaba la atención, una, al TEC, y mi maestra me invita un día a que fuera al TEC, al Monstruo Bots, que es un evento que organiza el Tecnológico de Puebla en la semana del Día de Muertos. Sí. Por ahí cercana. Con las 3 carreras, electrónica, eléctrica y mecánica. Sí. Y los estudiantes hacen proyectos así alusivos a Halloween, ¿no? Correcto. Y pues Monstrobots es de mecánica, Monstronix creo que de electrónica. Sí, Monstronix orgullosamente de electrónica. Exacto. Muy buenos también los... Y electriciencia de... Electriciencia, sí. Y pues bueno, voy y pues sí, dije, no, pues es un ambiente más como de ingeniería. Ya había visitado también la UAP, se sentía más el ambiente rudo, ¿no? Así el ambiente pesado, así, de ingeniero en el TEC, ¿no? Y también cuando ya hablé con mi maestra, pues me volvió a platicar de este programa de intercambio y pues yo también enfocado a lo que le platicaba a ella de que pues me gustaba la industria automotriz y esto, sí. Pues me dijo, oye, pues deberías de intentarle, darle la oportunidad. Entonces ahí fue cuando ya entró al TEC. Y me decido por mecánica porque pues yo venía con este tema de los coches y todo este rollo, entonces dije, pues lo más que se le asemeja es mecánica, ¿no? Sí, pero tú sabías que era mecánica industrial, sí, no automotriz. Justo ya cuando mi maestra me empezó a platicar un poquito más de lo que hacían, de lo que estudiaban, digo, uno adolece muchas cosas todavía a esa edad, y parte de lo que adolecí era conocer exactamente el programa, pero ya cuando empiezo con ella me empieza a despejar dudas y todo lo que hacían, y pues era algo muy parecido, digo, al final de cuentas cumple un principio la mecánica automotriz hacia la mecánica tradicional. Sí. Y pues fue una decisión muy buena. ¿Qué sí. fue lo que más te gustó? Porque me hablabas de mecánica de materiales y fluidos, hidráulica. Creo, y digo lo digo abiertamente ahorita, la materia que más me gustó fue sistemas de instalaciones hidráulicas. La disfruté muchísimo, me costó bastante pasarla. Me gustó todo lo del cálculo de las tuberías, el cálculo de las bombas, ver cómo interactúan los fluidos, ¿no? De diferentes maneras y los problemas que te ponen, ¿no? Porque no solo lo hacíamos con agua, ¿no? Por ejemplo, con petróleo, checar las densidades del petróleo. Definitivamente se ve que te encanta. Sí. Entonces tu paso por la universidad. Sí, me gustó mucho. Creo que fue muy retador. Y entonces viene el intercambio a Alemania. Sí. Quiero preguntarte, ¿te preparaste por adelantado? Porque yo recuerdo que desde el primer semestre iba a las pláticas y a ver, ¿qué necesito? Servicio social, inglés, alemán. ¿Tú desde qué momento empezaste a prepararte con todo eso? Fíjate que, curiosamente, siempre en lo que fue mi etapa de secundaria y preparatoria, fui una persona muy aplicada. Empecé de secundaria, empecé a prepararme con el inglés. O sea, creo que el haber estudiado idiomas desde temprana edad tenía como que mi plancito, ¿no? Sí. Me certifiqué en el inglés, pues ya fue cuando me sentí listo para empezar otro idioma. Empecé a estudiar alemán, entonces empezando el B1 ya fue cuando empiezo a aplicar a todo lo del intercambio.
Porque para el intercambio era un A1. A2, me parece. A1 Ay, certificado A2. O sea, creo. algo muy básico que Sí. pudieras decir, ay, me llamo tal. Exacto. Lo importante era el inglés, Sí. ¿no? Que te pudieras comunicar. Ese sí pedían la certificación. Sí. Es que son de esos requisitos que cuestan trabajo y parecen invisibles, pero te tienes que preparar con algo. Sí, sí, la verdad es que sí, la preparación está fuerte y creo que hice bien, ¿no? Porque al final salí bien de la universidad, tuve muy buen promedio. Y ganarse un lugar en ese intercambio no era tan fácil, porque éramos como 10 Sí. de todos los que aplicábamos, ¿verdad? Sí, éramos pocos. Pues sí, tenías que ser sobresaliente, creo que es la palabra. Fue curioso porque estaba un poquito rendido en que no me iba a ir. ¿Por qué pensabas eso? Pues justo como le entré más al relajo, como que no me sentía tan listo, pero pues dije aplique y se fue dando y me fui dando cuenta que al final era un esfuerzo no de corto plazo, Sí. porque aquel que quiere hacerlo echándole ganas un año, creo que no lo va a lograr. Tiene que hacerlo desde tiempo atrás y tenerlo en mente durante mucho tiempo. Sí. Entonces me di cuenta que ya lo había hecho, que llevaba 90% recorrido y que quizá ese 10% quizá era por miedo o algunas dudas que como persona te suele entrar. Siempre sí. Pero cuando haces un buen trabajo desde atrás es cuando te das cuenta que realmente sí puedes y que lo puedes lograr. Entonces conforme se fueron dando los filtros me fui sorprendiendo poco a poco hasta el grado en cuando ya te dicen el sí y que estás súper contento Sí. y que te das cuenta de lo que lograste, ¿no? Y de lo que viene. Digo, uno lo va pensando, pero cuando me dijeron que sí, no me imaginaba, o sea, ya solo pensaba en irme. También porque iba a ser tu primer viaje internacional, primer viaje en avión. Sí, la realidad es que, como toda familia mexicana, pues mi familia viene desde abajo, batallando y echándole muchas ganas. Y pues bueno, agradezco a mi familia, a mis papás. Nunca faltó el salir al mar, pero nunca se me había dado la oportunidad ni de tomar un avión ni de salir del país, ¿no? ¿Y qué pasó ese día? Que ya estabas en el avión, ¿qué sentiste? Nada, hermoso, yo creo que hasta me acuerdo de la canción que puse. ¿Cuál fue? Cuéntanos todo. Fue Starboy de Weeknd. Y la tenía como muy en la mente y puse mis audífonos y gracias a Dios desde ese día no han faltado los viajes. Te abriste camino tú solito, Sí. claro, con tu familia respaldándote, pero tú solo. Sí, y pues fue una experiencia muy bonita. ¿En Alemania qué hiciste? Estudiamos 2 meses el alemán, Sí. luego te fuiste a una universidad medio año, un semestre, Correcto. y luego estuviste en prácticas profesionales. Sí, contándote o agregando un poquito al contexto, justo las materias las terminé. Entonces ya empecé a aplicar a prácticas. Aquí en México. Entonces, pues como lo he dicho muchas veces, mi sueño era entrar a Volkswagen y se me dio, entré. Y pues eso también me ayudó mucho porque me facilitó muchas cosas de lo que en mi intercambio venían. Cuando entro a una área que se llama nave piloto y esa área se dedica a los proyectos nuevos. Yo entré directamente a un área de producción, me tocó desarrollar un proyecto de construcción de carrocerías. Empecé a conocer más del automóvil, pero desde otra perspectiva, una perspectiva más técnica, ¿no? Y que no imaginamos, pues muchas veces cómo se construye un carro Sí. y todo lo que hay detrás, todo el Sí. esfuerzo y máquinas y ingenieros y Personas. todas las personas, Sí, ¿no? es Que... increíble. Y pues bueno, entré ahí a lo que era el tema de geometrías del automóvil y me gustó mucho porque tenía que ver con mecánica, análisis de las geometrías, soldadura, que al final es rama de mecánica, porque pues la soldadura es ahí una unión de mecánica de materiales y era para mí algo que quería, que buscaba y aprendí mucho. Tuve la dicha de que conocía al ingeniero Robles, él era mi asesor y pues mi proyecto era sobre eso, ¿no? Una optimización en el proceso, Sí. principalmente en los fixtures que hay dentro de los carros. Pues aprendí bastante y también ahí me di cuenta pues que el mundo de ingeniería es duro porque a un recién egresado pues tienes que ir aprendiendo y a veces ya te sientes, ¿no? El más capaz. Y, Ya me enseñaron todo en la uni, Exacto. a ver, ¿dónde le muevo? y pues no, o sea, la realidad es que hay que aprenderle todavía bastante, mucho más, yo creo, de lo que vemos en la universidad. Pero también soy fiel creyente de que la universidad te da capacidades sociales, también de resiliencia, comunicación, que hoy en día para un ingeniero son muy importantes porque estas habilidades blandas van combinadas con las habilidades Sí. técnicas y que también a veces se nos dificulta este sí, es rollo. algo que se subestima muchísimo. Sí, y pues bueno, creo que
fui aprendiendo y también fui encontrándome algunas puertas cerradas con los mismos colegas que ya eran más grandes que yo. Y pues que te ven ahí como el chavito, ¿no? Como que, pues el practicante, ¿no? Sí. Ni te vas a quedar para que te enseñe. Como a los 3 meses que entro, me ofrece trabajo el señor Robles. Sí. Y me había dicho que quería que yo fuera parte de su equipo como analista. Regularmente en las plantas grandes, pues entras no con planta, ¿no? Sino tienes que aplicar a estas vacantes que son por contratos anuales, semestrales. Muy y todo tardado y muy difícil en encontrar un Sí, trabajo, ¿verdad? sí, muy, muy tardado y muy difícil. Y yo creo que en la actualidad, lamentablemente, mal pagado también. Cada vez es más difícil que un ingeniero logre tener un buen salario, Sí. principalmente en armadoras. Yo siento que por eso hay mucha fuga de talento, lamentablemente sí. Pero bueno, en ese entonces yo ya tenía lo del plan en Alemania. Con todo respeto le dije al señor Robles, Rechazaste sí, la oferta de trabajo. sí, y pues creo que el miedo de que se enojara o algo, pues tenía ese miedo, pero al contrario, lo tomó excelente y me abrazó y me acuerdo que tenía una voz muy peculiar. Ella era un señor grande y justo una historia muy parecida a la de mi tío. Y el señor era gerente en ese entonces. Conocía a mi tío y conocía a mi abuelo. Y pues bueno, eso fue gratificante que me ofrecieran trabajo. Sí, Y a los 3 meses. sí. ¿Y te arrepientes de haber tomado esa decisión? ¿De haberte ido al intercambio en lugar de empezar a trabajar? No, para nada. Creo que mi destino no era Volkswagen. Porque hasta la fecha no estás ahí, ¿verdad? No estoy ahí. Agradezco todo, ¿no? Todo, la vida y a Dios, a mi familia, por los caminos que me ha llevado y principalmente a mí también me agradezco porque lo he tomado con mucha sabiduría, una sabiduría que ha sido a través de los años y tienes que seguir tu instinto. Porque si no sigues tu instinto, te traicionas a ti mismo. Entonces, ese instinto es importante en la vida en general, seguirlo y seguir el feeling, ¿no? Que te va dando, porque al final de cuentas uno lo va sintiendo. Sí. Y pues bueno, no iba a rechazar esta oportunidad, ¿no? De irme a Alemania. Y pues yo muy contento y mucho más tranquilo me fui. Me tocó ir a Berlín. ¡Qué increíble! La pena capital. Sí, ya sé. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue Ah, ahí? hombre, no, Cuéntame pues brevemente. la verdad es que súper chido, digo, mira, mi sonrisota ahorita, ¿no? Acordarme de todo. Es que eso no se olvida, es algo que dices, qué increíble. Sí, uno suspira, bueno, ahorita suspiré y la verdad es que acordarme de eso estuvo muy, muy padre. Y no sé, desde llegar a Frankfurt, tomar tu tren, ¿no? Y ya trasladarte a Berlín. Uno totalmente distinto. Sí, imagínate de nunca haber salido del país. En otro idioma. Sí, en otro idioma. Que a veces no te quieren hablar inglés. Exacto, pues nos tocó juntos llegar a Frankfurt. Sí. Y pues bueno, Berlín, te digo, me acuerdo y me da una sonrisa muy grande. Y pues de ahí terminé y me fui a mi ciudad, Wolfsburg, que es una ciudad muy pequeña. Ahí está la planta matriz de Volkswagen. Y Sí, también estuviste ahí en la universidad. también escogí la Universidad de Westfalia Hochschule. Pues Esa también. era tu meta. Mi a meta, largo justo. plazo. Me acuerdo muy bien de ese momento en donde tomé mi tren y el llegar y el ver la planta de generación de energía con sus 4 torres y echando humo y el logo de Volkswagen grandote, pues me estremeció, ¿no? Y de hasta se me enchinó la piel otra vez, porque era un logro de generaciones y un logro mío de mucho esfuerzo, de muchos años. Pisar ahí, el recordar la foto de mi papá frente a la planta de generación y que yo iba a tener mi propia foto, eso fue algo que sin duda alguna me marcó completamente. El saber que estaba por lograrlo, ¿no? Porque todavía no entraba, pero ya estaba en Ya tierra, estaba ahí. estábamos a un paso. Hiciste tu sueño realidad. Muchas personas de tu familia. Sí, pues muy bonito. La verdad es que muy padre. Yo, curiosamente, en esas fechas, mi papá tuvo un viaje a Alemania. Yo llegué y él me recogió en la estación. ¡Guau! Entonces fue un momento muy Increíble, especial sí. porque, pues como él tenía hotel, pues nos fuimos al hotel. Yo ya tenía mi departamento asignado. De la universidad. Sí, y mi papá me acompañó al departamento. Fueron días muy Qué bonitos. bonito recibimiento, porque Sí. muchos llegamos a la nada. Sí, justo. Al cuarto vacío, una camita, el escritorio. Sí. Y un desconocido te espera y aquí está tu llave. Exacto. Buena suerte. Y luego aquí, caso contrario, me recibió mi papá, de ahí yo me texteé con la persona que te recibía, ahí al hotel con mi papá, pero fue padre porque, digo, tú sabes, era un medio año de estar limitado, ¿no? Con el dinero, Sí. al menos en mi caso, ¿no? Que Pues creo que Pues- eres estudiante y te dan una beca de ¿cuánto era? Como 250 euros. sí, me parece. 250 me Que parece. apenas cubría el dormitorio. Exacto, y pues tenías que sobrevivir con lo que nuestros papás nos daban, ¿no? Sí. Que era un monto que te pedía el DAD para poder vivir.
Entonces, pues mi papá me llevó a restaurantes, que comer en restaurantes en Alemania es caro. Bueno, creo que ya en todos lados. Es que cuando eres estudiante ves los Sí, precios y no, dices, ay, no, ¿cómo lo voy a pagar? y esos primeros días estuvieron chidos, ¿no? Porque pues mi papá traía el viático ahí, pues que vamos a comer la pizza, que vamos a comer allá. Y después puro Y después ya... de 3 Exacto, euros. sí, ibas con tus baguettes todos fríos del EDK, ¿no? Este, me acuerdo muy bien que antes de irme, mi primo me dio algunos consejos y yo lo veía él muy nervioso. O sea, pues no, pues ya ahí tendré que Más resolver, feliz que ¿no? nervioso, Sí. Y sí, creo que nunca me dio miedo. Al contrario, fue algo muy bueno que me pasó. Como mencionas, el saber administrar tu recurso Sí. para comer y para sobrevivir, pues Las cervecitas por ahí que todo, se cuelan. sí, exacto. ¿Y cómo te fue en la universidad en ese periodo? Muy bien, fíjate que como ya había terminado, entonces tuve la dicha de poder estudiar lo que yo quería. Entonces, yo también. Sí, Dije, no me voy a ir a que me revaliden porque era muy difícil que revalidaran materia. totalmente. Entonces yo fui a echar ahí, como que dije, quiero hacer esto y me fui a aprender. Pero me fui a aprender de ingeniería automotriz. Justo esa universidad, su plantel principal está en una ciudad cercana a Wolfsburg, se llama Wolfenbüttel, y ahí es como que el complejo principal. Sí. Y ahí tienen ingeniería mecánica, ingeniería electrónica, ya las ingenierías pues más fuertes o rudas, ¿no? Bueno, viejas, por así decirse. Y ahí en Wolfsburg tienen el plantel Wolfsburg, que únicamente es ingeniería automotriz. Entonces, Muy enfocado a Volkswagen, supongo. exacto. ¿Verdad? Sí, la mayoría de ingenieros que entran a Volkswagen en Alemania, tú lo sabes, son programas duales. Sí. Entonces esta universidad será una de sus principales proveedoras de ingenieros. Pero estaba súper chido. ¿Qué aprendiste ahí? ¿Qué materias tomaste? Me acuerdo que tomé una de análisis de construcción de carrocerías Ujú. y tomé otra que era de mecánica de autos. Sí. Y no me acuerdo de la otra, creo que tomé como 3 o 4 materias, no me acuerdo bien, pero a mí me encantaba ir a la de carrocerías porque ya traía esa expertise. Claro. Y aprendí mucho porque te enseñan más teoría sobre la evolución de las carrocerías, el por qué, no sé, en los años 90 los carros eran cuadraditos, ¿no? Ujú. Entonces atropellaban a alguien y le destruían básicamente todo el cuerpo. Entonces los carros empezaron a ser más achatados para que cuando hubiera un choque o una colisión con un humano, pues no fuera tan devastador. Y que tenía que ver con mecánica de materiales también, por cómo ha ido evolucionando la carrocería. Entonces esa materia fue la que más le puse empeño y muy padre. El ambiente universitario, vivirlo fue muy bonito. Que llegabas a tus clases y todo el mundo echando relajo en alemán y tú de chino. Sí, Pues, y son unos salones enormes, enorme, como sí. auditorios. Sí. Rosita, una pequeña pausa. Si te está gustando este episodio, déjame un comentario sobre lo que quieras. Hacia Martín, algo que te haya inspirado en este podcast, algo que crees que pueda mejorar y también un like si te es posible. Con esto ayudas mucho a que el podcast siga creciendo y pueda llegar a alguien que esté estudiando ingeniería, que esté pensando salir al extranjero o que simplemente le guste escuchar cómo se construyen carreras reales en la industria. Muchas gracias. Todas las clases que tomé eran en alemán. Y eso creo que también me ayudó mucho porque fui educando mi oído más. Lamentablemente el alemán era muy técnico. Me costaba mucho. Sí. Digo, con un nivel A2, la verdad es que yo siento que no la puedes armar a un nivel técnico tan profundo. No. Entonces sí creo que eso me costó bastante. Algo que me acordé ahorita es que cuando estaba en mis prácticas había un chavo que se fue de Volkswagen a Alemania y me acuerdo que él me dijo algo muy cierto que me marcó mucho, que yo le dije, él ya era un trabajador de Volkswagen y fue a hacer, tú sabes que muchas veces las plantas para que crezcan los mandan 1 año, 2 años, ¿no? A otras Sí. plantas del mundo Ujú. y ya regresan a otra posición. Entonces me apoyé mucho de él para todo este proceso de venirme a Alemania y él me dijo que el tema era, yo le dije, pues con el inglés me voy a defender, ¿no? Y me dijo, de aquí, ¿quién habla inglés en la planta? Pues entré en shock, ¿no? Porque dije, sí es cierto, yo tuve que aprender español para venir acá y hablo en español con la gente en la planta en español. O sea, era muy cierto. Sí. Yo esperaba con mi inglés iba a defenderme. defenderme, pero la realidad es que no. No. O sea, la realidad es que desde la universidad noté que tenía que echarle ganas. Y si bien los alemanes hablan inglés, Sí. muchos no les encanta. No, pues al final es su país, ¿no? Y hablan el idioma de su país. Sí. Entonces, sí va a haber uno que otro que se pare contigo y te hable en inglés.
pero su día a día es hablar en alemán. Claro. Entonces tenías tú que echarle ganas al alemán sí o sí. Eso te hizo desarrollarlo más. Me ayudó mucho la universidad, pero me ayudó mucho más cuando yo llegué el primer día a mi departamento. Abrimos y de repente sale una persona muy chaparrito, así bonachón y todo despeinado y de origen asiático y me empieza a hablar en alemán. Muy rápido, un alemán como asiático y yo de, a ver, stop, así que, y le traté de hablar en inglés y nada, ¿no? Entonces dije, chin, y ya me hace así de Deutsch, y dice, no English, Deutsch, y yo de, changos, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer? Entonces ya como que ahí con lo que medio sabía, dije, Manti, ¿no? Y chalala, y todo este rollo, ok, y voy a vivir acá, y, ok, ese es tu cuarto, ¿no? Y así como que entre pues poquito alemán y lo que sabía, me dio como que las instrucciones, me dijo que era mi cuarto y todo el rollo. Esa etapa también fue muy padre porque tuve unos roomies muy buenos. Él se convirtió en un gran amigo. En un gran amigo, sí, realmente. Ya cuando se fue mi papá, como que llegas a tu realidad, ¿no? Sí. Y dices, sí, ya me quedé solito. Sí. Tenía mi otro roomie, se llama Simon, y llegó otro chico en ese semestre que era amigo de Simon, y se llamaba Benjamín. Entonces, pues ya fuimos los cuatro, ¿no? Era un departamento de 4 personas y la pasé excelente. Digo, nunca había tenido roomies. La verdad es que te puedo platicar que cada martes uno cocinaba para todos, ¿no? Entonces, son esas amistades que se desarrollan muy padre. Muy padre, muy natural, muy sano también. Digo, obviamente sí nos hicimos unas buenas borracheras. Buenos universitarios. Buenos universitarios. Y creo que como que este rollo de que llegas de México y que ellos dicen México, ¿no? Y la fiesta y todo este show, pues sí, como que les atrae. Entonces, de ahí, bueno, tienes una persona de origen vietnamita. Él llegó refugiado de la guerra de Vietnam con Estados Unidos, con su papá. Y pues bueno, llegaron a probar suerte igual ahí en Alemania. Y estaba estudiando ingeniería automotriz ahí en Osvaldia. Y pues su amigo Benjamín también llegó a estudiar. Entonces la pasamos muy a gusto. Conocí ahí la sopa pho y toda la cocina vietnamita que me encanta. Sí. Me encanta, es muy, muy, muy vasta igual que la mexicana. Y hasta me llevó a conocer a sus papás un día. Me llevó a la iglesia, ¿no? Él era católico. Entonces, pues yo también soy católico y fuimos a la iglesia y a escuchar la misa en alemán y... Una conexión profunda, ¿verdad? Distinta. Pero eso también me ayudó mucho porque como él no hablaba inglés, pues lo único que podíamos hablar era en alemán. Sí. Entonces, ya cuando fueron las prácticas, la primera entrevista que tuve, sí necesitaban un nivel de alemán más alto. Y como que sí me pegó, porque, digo, a pesar de que yo le había escrito a Mijael y Mijael me buscó esa entrevista. La primera traba, ¿verdad? Sí, y pues ahí es también donde te das cuenta de, chin, pues vengo recomendado, pero si no le echo ganas, pues no voy a entrar. Aquí no funciona. Exacto. Como en México. Pues sí me entró miedo, también como que me dio un poquito de pena. Y empecé a aplicar otras vacantes, no se daban, llegaban de rechazo, algunas entrevistas tampoco se daban. Entonces ya con la pena pues le volví a escribir y él me dijo, ¿qué? ¿No te han dado una posición? No, en ese momento mandó correo y al siguiente día ya me estaban contactando nuevamente. Y de ahí ya fue cuando yo conocí a mi asesor, un gerente ahí en la Pilot Halle, Frederick Lemburg, muy buena persona, muy amigable, hablaba inglés y me entrevistó en alemán, pero... Días antes no me desvelé estudiando alemán. Buscas entrevistas en internet y a ver qué voy a decir y si me dicen esto, ¿cómo contesto? Exacto, y había una del Deutsche Bank, o sea, me la aprendí básicamente en la entrevista. Ay, yo también. Sí, con tal de sí pasarla, ¿no? Y sí, quedé otra vez en construcción de carrocerías, ya no en lo que era la caja, sino en las partes móviles, y me tocó desarrollar ahí un proyecto en Volkswagen que era el análisis de la compra de una máquina. Entonces me tocaba apoyar a otra persona que es Sebastián, y entre los dos hicimos un estudio para el análisis de una compra de una máquina de rayos X que analizaba las piezas metálicas. Volkswagen tenía un problema con los sellos que están en las puertas. Cuando se hacen las puertas y se une básicamente la calaca de la puerta con la lámina, hay que hacerle un doblez y en el doblez se pone un sello. Entonces muchas veces al doblarlo, pues como son máquinas que hacen ese doblez, el sello no queda de manera uniforme y no había manera de analizar que el sello estaba bien o mal. ¿Qué es lo que sucede si el sello no está aplicado de manera correcta? Entra agua y empieza una corrosión y se empieza a oxidar la puerta, ¿no? A pesar de que ya tiene un recubrimiento de pintura. Sí. Pues los rayos X nos permitían ver a través del metal
para percibir si el sello estaba aplicado de manera correcta. Y de eso se trató mi proyecto. Estuve 6 meses. Ahí conocí a mi actual mejor amigo de Alemania, Max Turmer. Hicimos muy buena amistad. Vino a mi boda en marzo. Y qué bueno ser parte de eso, ¿no? Porque al final también es lo que tú dejas como sembrado alrededor del mundo. Sí, son amistades que se quedan por todos lados. Sí, y también en mis prácticas me la pasé increíble. Como lo mencioné, el solo hecho de entrar a la planta, mi primer día con mi credencial Que te sientes invencible, Sí, ¿no? sí. Le quieres enseñar a todo el mundo de mí, Sí, lo logré. claro. Creo que también el vivir la etapa de conocer cómo trabajan los alemanes en su industria es muy bonito, muy padre, de mucho aprendizaje. A mí me sorprendía mucho cómo entraba en el transporte público a la planta. Digo, obviamente para entrar a la planta te pedían el acceso, pero era el mismo autobús que pasaba en la ciudad, te metía a la planta y me dejaba cerquita de mi oficina. Entonces, eso dije, no, pues es primer mundo, ¿no? Son muy organizado. Claro. Uh-huh. Al final, el entregable fue, pues, analizar si sí o si no se hacía la máquina, la compra de la máquina. Era muy caro implementarlo y pues al final Sebastián y yo presentamos el proyecto al gerente y pues no era recomendable, ¿no? Pero padre que fui parte de ese proyecto, padre que sí me dejaron desarrollar algo. Eso creo que fue bonito porque muchas veces en las prácticas, pues ya sabes, te dejan ahí... meter mano, ¿no? Sí. Hiciste toda la investigación. Exacto. Me tocó un viaje de trabajo trabajando para Volkswagen Alemania. Entonces... Es que casi no se dan en práctica. No, justo. Y me dieron viáticos y me asignaron hotel. Eso estuvo padrísimo, ¿no? Un segundo viaje nos tocó en el Mundial de Rusia. La pasamos increíble entre Rusia y Isa, pero muy, muy reconfortante y también tener esas oportunidades que me dio la planta al ser practicante, ¿no? Se portó muy chido mi gerente Frederick, que no me hizo a un lado. Sí, realmente me incluyó. Fue bonito porque fue una edad temprana. Uno como ingeniero piensa en eso, ¿no? De quiero estar en un lugar donde me permita viajar y conocer y mi trabajo que me lo pague, ¿no? Y desde joven te sentiste reconocido. Exacto. Entonces, eso fue padre. Y de ahí terminaste tus prácticas profesionales y regresaste a México. Sí, terminé, me acuerdo bien cuando me despedí de Wolfsburg. Hice la promesa que iba a regresar un día y espero no romperla. Algún día tendré que regresar a esa ciudad. Pues ya mis últimos días, ya sabes, aprovechar de viajar, de andar de mochilero de aquí para allá y tratando de no enfrentarme a esa realidad de ya regresar a buscar un trabajo, porque yo tuve la oportunidad de que mi papá me ayudó y mi mamá también a pagar ese viaje y les agradezco muchísimo que me lo hayan dado, pero pues no quería regresar, pues ¿y ahora qué hago? No estar en la casa. Increíble, pero ¿y ahora? Exacto, entonces pregunté ahí en Volkswagen a los conocidos que hice, me dijeron que no había, que iba a haber, porque por ahí en ese entonces estaba el proyecto de construcción de la Taos, que iba a empezar en México, entonces me dijeron, va a haber un proyecto, puede ser que por ahí puedas entrar. Justo me tocó una comitiva de la Pilot Hale de aquí de México que estaba por allá, y pues ya sabes, me les pegué a ellos, mandar correos a los que tenía de conocidos, esperando una oportunidad. Un punto importante es que, bueno, yo soy scout, creo que no lo he mencionado. No. Soy scout desde la prepa y dentro de los scouts tuve grandes dichas. Una de las grandes dichas es que conocí a mi esposa y la conocí cuando yo tenía 21 años. Entonces, desde ahí estamos juntos. 10 años, ¿verdad? 10 años, sí. Y ella me acompañó en una etapa bonita porque al final, pues esta distancia fue un distanciamiento grande, un año. Y también complicado, ¿no? Claro. En una relación, pero muy padre. Fue complicado, pero al final bonito. Y cuando yo regresé, pues regresar con esa ilusión de verla, ¿no? Ella a una muy temprana edad empezó a trabajar. Cuando yo no tenía con qué o cómo empezar, ella me recomendó en su trabajo una empresa muy pequeña. Bien dije, te empiezas a enfrentar una realidad totalmente diferente. Sí, entonces el intercambio te ayudó en tu parte personal y desarrollar un poco lo profesional, pero se te hizo difícil cuando regresaste a México encontrar trabajo. A pesar del intercambio. Sí, a pesar del intercambio me costó mucho, pero tampoco me quedé con los brazos cruzados. Yo creo que estuve sin empleo como un mes, ya logré entrar ahí. Pero pues bueno, te puedo platicar que yo empecé ganando 7,000 pesos mensuales, ¿no? En esta empresa. Casi lo que le ofrecen a un recién egresado. Exacto. Eso marcó una pauta muy, muy fuerte en mi vida. Creo yo que esa decisión fue determinante, el aceptar ese trabajo. Siempre he sido una persona muy extrovertida, muy risueña, de muchos amigos. Cuando ella me dice, oye, es que pues están contratando pues ingeniero de ventas, ¿no? Y tienes mucho ese cliché de ventas, de pues cómo voy a ser vendedor, ¿no? Y pues sé hablar alemán y
y sé hablar inglés y estuve en Volkswagen. Pero dije, pues chido, no puedo yo, pues no sé, me daba cosa como que pedirle dinero a mis papás. Hice un ahorro de mis prácticas y con ese ahorro estuve ese mes. Entonces, ¿Y aceptaste ese de ventas? acepté, pues bueno, aprendí mucho de la vida. Creo que ahí empieza tu verdadero camino como ingeniero. Más que como ingeniero, yo digo Como empleado. como empleado. El mundo laboral ya en México. Sí, 100%. un mundo duro, un mundo con muchas tintas grises. Pues lamentablemente no era un buen lugar de trabajo, es la realidad. Primero fue la decisión de entrar en ventas. Eran ventas industriales enfocadas hacia proyectos. Y una de mis ideas era entrar a planeación de proyectos. Entonces dije, bueno, como que va por ahí. Teníamos nosotros que idear todo el proyecto, el diseño, máquinas, plantear tiempos, hablar con los de diseño, con los de producción, cotizar con los proveedores. Y aprendí mucho porque alguien de ventas se involucra con muchas áreas. Tienes que jalar de todos y aprender de todos para dar una buena cara y para también que la empresa gane dinero. Creo que está muy trillado este tema de las ventas, pero sin duda alguna aprendí mucho. Lamentablemente, pues te vas tomando cosas que no estás dado de alta en el IMSS, todo este rollo que pasa muy seguido en México. ¿Y fue por eso que tomaste la decisión de salirte de ahí? Sí, siempre he sido una persona que lucha mucho por lo que es y nunca me he dejado de nadie. Parte de eso es alzar la voz. Bien o mal en México te vuelves el frijol negro, ¿no? De la empresa. Esto me costó que nos corrieran a mi actual esposa y a mí. Quedamos sin trabajo los dos. Te tachan de exigir lo que eres. Ni siquiera pedir lo mínimo, exacto, ¿no? Lo que es. Sí, yo creo que tenía 25 años y ya empezamos a vivir juntos, ¿no? Entonces, pues con nuestros pequeños salarios veíamos cómo nos alcanzaba y eso también es muy bonito porque encontrar a esa persona que te apoya en momentos difíciles. Me acuerdo que nuestra liquidación en conjunto eran como 25,000 pesos. Teníamos que sobrevivir con 25,000 pesos. O sea, hasta la fecha digo, no sé cómo lo hicimos. Algo que reconozco mucho de mi esposa es que es muy buena en todo lo que hace y que cuando ella se lo pone en mente lo consigue rápido, ¿no? Entonces consiguió trabajo muy rápido y a mí me costó un poquito más y el dinero se iba acabando. Empecé a aplicar a diferentes trabajos pues, como loco. Apliqué muchas veces a Volkswagen y también me llamaron. O sea, ese sueño nunca se te fue. No, nunca y no se dio. Iba a las entrevistas y no se daba y obviamente me entristecía, ¿no? Porque decía, rayos, pues, ¿qué está pasando, sí, no? ¿Por qué no se está dando? Y fueron, yo creo, como 4 posiciones que no se lograron dar. Y ya con todo tu... Con todo el... que te fuiste a Alemania, los idiomas, que ya habías estado en Volkswagen. Empiezo a ampliar mi búsqueda a Morelos, a Hidalgo. 2 empresas en Hidalgo me llamaron, una de la industria automotriz. ¿Fue la empresa en donde te dieron la oportunidad? No, entré a otra empresa de la industria ferrocarrilera. Cuando yo decido irme a Hidalgo... Híjole, fue una decisión bien complicada porque me fui a una ciudad que se llama Ciudad Sagún, que creo que de ciudad solamente tiene el nombre. Muy chiquito. Muy chiquito, pero la verdad es que la gente muy a todo dar. ¿Y ahí también te fuiste a ventas? No, ahí me fui como ingeniero de proyectos, a lo que quería. Algo muy curioso es que apliqué y como a los 2 días me contactan por correo. Oye, que una prueba de inglés que va a ser por Open English. Y pues, échamela, ¿no? No hay problema. Sí, pues que sí tienes buen nivel, ¿no? Pues que puedes venir a una entrevista con el que va a ser tu jefe directo. Me fue muy bien en la entrevista. Pasó como una semana y digo esto, me gusta contarlo porque ya no teníamos dinero. O sea, el dinero escaseaba y yo tenía que hacer otro viaje a Sagún. Entonces me fui con mi tío tenía un negocio de cervezas y me fui de mesero y saqué ahí para mis pasajes para que me fuera yo a hacer mi examen médico. Pasé el examen médico y pues ya me dieron mi carta oferta. Y algo curioso es que la gerente de esta empresa después tiempo me contó mi jefe directo, Bet, que ella buscaba puro perfil del TEC de Monterrey, porque ella venía del TEC de Monterrey. Cuando vieron mi currículum, lo que llamó la atención es que yo me había ido a Alemania, porque ella había hecho su maestría en Alemania, en Berlín. Entonces, había conexión. El que me entrevistó fue Obed y Obed le dijo, la verdad se ve muy bien el chavo, trae buena actitud. Y ella dijo, pues vámonos por él, ¿no? Creo que sí pasa y pasa seguido, es que hay universidades que tienen un poquito más de facilidad, un poquito de puertas más abiertas. Sí. Pero también algo que me abrió las puertas fue este viaje a Alemania. Y ahí fue cuando rindió frutos. Ya un trabajo mejor pagado, con prestaciones, a construir trenes, ¿no? No se me dio construir carros, pero sí se me dio construir trenes. Sí. Y padrísimo. La verdad es que otra industria mucho más dura, mujeres soldando, láminas gigantes, humo, algo padrísimo ver cómo se construyen los trenes, cómo se hacen las ruedas, se ensamblan las carrocerías de los trenes. ¡Órale!
Entonces, suena muy interesante. sí, y hacíamos trenes de todo. Nosotros, esa empresa está dedicada a hacer trenes de carga. Entonces nos llegaban desde trenes para mover autos, trenes para mover maíz. Ahí a mí me tocó desarrollar un proyecto para un carro de ferrocarril que iba a Arabia Saudita. Entonces necesitaba un recubrimiento especial porque sacaban minerales muy corrosivos. Entonces por ahí tuvimos que idearla para la pintura. Necesitamos una pintura epóxica y idear la cabina de pintura, implementar medidas de seguridad porque la pintura era mucho más dañina para los operadores. Entonces, muy diferente a la industria automotriz porque la industria automotriz produce carros a gran escala. Aquí hay un proyecto que lo vendes y son 300 carros y esos 300 carros los acabas en 2 meses y se acabó, ¿no? Tienen que buscar otros proyectos y tienes que adecuar las líneas de producción a lo nuevo que venga. Cambia cada Exacto. proyecto. Ahí aprendí mucho con los de manufactura, mantenimiento, proveedores y estuve 6 meses buenos, pero la verdad es que extrañaba mucho Puebla. Me contactó la empresa actual donde laboro y pues no la conocía, la realidad es que dije, Siempre te visualizas de prepa la uni, quieres entrar en una de las grandes, sí, ¿no? Mercedes-Benz, ¿no? Pues una vez que entre ahí ya voy a tener mi vida realizada. Pero entonces sí, de repente llega esta empresita que es mediana y dices, uy, hay más oportunidad aquí de crecimiento. Sí, y me llamó mucho la atención desde la firma como que mucho más propia, ¿no? De RH, ¿no? Que te contacta. Sí. Entonces, Desde desde ahí ahí como... se ve todo. Exacto, como que dices, caray, ¿no? Pues, Profesionalismo, a ver. ajá, a ver qué pasa aquí, ¿no? Y veo y era un correo de una semana antes. Oye, ¿te queremos entrevistar? Entonces yo en chinga de, oye, sí, quiero una entrevista. Entonces me dice que sí, me da una fecha de entrevista y el ingeniero que me entrevistó fue Roberto en paz descanse. Es una empresa alemana, le gustó mi currículum, se lo iba a pasar al presidente y desde que mencionó su nombre, Alexander Soler, dije, pues es el dueño, ¿no? Sí. O sea, entonces... No hay más. No hay más. Y suena alemán. Suena alemán, exacto. Tuve la entrevista con él y fue una entrevista en alemán. ¿También te preparaste Sí. como en las de Alemania? ¿O No, ya era más fluido? este año me ayudó mucho. Yo quiero pensar que, digo, allá certifiqué el B2, entonces ya cuando regresé sí tenía un buen nivel de alemán. Sí. Y ya me comunicaba muy bien en alemán. Entonces lo tenía fresco, aún lo recordaba, ¿no? Aún sentía ese palpitar del alemán ahí. Sí. Y me entrevistó y por ahí las historias cuentan que ya estaban las vacantes cumplidas, pero cuando me entrevistó le gustó mi perfil y se abre una cuarta vacante. Yo regreso a ventas, pero lo que más me llamaba la atención es que era una vacante remota y trabajando desde mi casa, cuando nunca había escuchado yo el trabajo remoto en ese entonces. Entonces él me dijo, vas a vivir en tu casa en Puebla, vas a viajar, vas a tener una zona asignada, se te va a dar un auto. Entonces dije, oye, pues se escucha bien, ¿no? Demasiado bueno para Demasiado ser verdad. bueno para ser verdad, ¿no? Y dije, caray, el salario era un poco menos que lo que yo estaba ganando, pero la ventaja de estar en casa y obviamente ventas es por comisiones, ¿no? Yo hoy lo digo, me encantan las comisiones, vivo de las comisiones y son magníficas las comisiones. Sí, entonces... A mí sí me dan miedo. Sí, ya sé, entonces pues creo que eso se cumplió, o sea, esa dicha de tomar, es lo que te digo, el feeling, ¿no? Al final eran casi 7,000 pesos menos lo que yo iba a ganar. O sea, sí era bastante. Pues no fue una decisión sencilla, ¿no? Le digo que sí, me mandan mi contrato, firmo. Y en el momento que firmo, me contacta la directora de recursos humanos estadounidense y me dice, oye, sí, pero pues ya te vamos a comprar tu boleto para que vengas a Ann Arbor, Michigan. Y desde ahí abrí los ojos y dije, ¿cómo? O sea, no me habían dicho esa parte, ¿no? Sí. Aquí va a ser tu entrenamiento, tienes que venir aquí a firmar tu contrato ya formal y te tenemos que hacer unos exámenes médicos, ¿no? Entonces de ahí fue cuando dije, oye, pero yo no tengo visa. Y me dicen, ¿cómo que no tienes visa? ¿Qué no te preguntaron o qué? Dije, no, pues no, nadie me preguntó y yo ya renuncié. Eso fue en diciembre y yo ya había renunciado, ya había avisado a mi anterior empresa. Entonces me dice, ¿sabes qué? Sí necesitamos que tengas visa, sí necesitamos que vengas. Si quieres el trabajo tienes que ir a Estados Unidos. Entonces sácate la visa rápido. Y si te recuerdas, por esas fechas empezaba el COVID, ya se empezó a escuchar en China, pero en México y en Estados Unidos todavía no estaba fuerte. Logro sacar cita de diciembre, me dan una cita en febrero. Voy a la embajada, me dan la visa, mando foto de mi visa. Así como me mandan mis tickets de avión. Fue realmente una oportunidad grande porque... nuevamente era una oportunidad de salir del país. Yo viajo un domingo y en ese domingo ya cuando voy yo vuelo a Detroit
y de Detroit a Ann Arbor es alrededor de 45 minutos, 50 minutos en carro. Tomo mi Uber, así todas las instrucciones que me dieron, tomas Uber, ya está tu hotel reservado. Un cambio enorme respecto a las empresas anteriores en las que estuviste, ¿verdad? Totalmente, ¿no? Desde que, pues no hay bronca de que gastes, ¿no? O sea, así de, nosotros te pagamos esto, te pagamos acá, y la ciudad, Ann Arbor es una ciudad muy bonita, es una ciudad universitaria. Digo, nunca había tenido la oportunidad de Estados Unidos, pero era una ciudad linda, ¿no? Y me acuerdo muy bien, tengo muy grabado que la chica del Uber me dijo, Ann Arbor es una ciudad de gente con dinero. Y pues bueno, también ese cliché de viajar a Estados Unidos, creo que hay gente muy buena. La verdad es que ha sido muy buena experiencia ir viajar para allá. Y el otro día me presenté, ¿no? Firmé contrato, me tomaron mi foto y esa semana estalla el COVID allá en Estados Unidos, a nivel mundial básicamente, y pues Estados Unidos fue de los primeros países en declarar una emergencia sanitaria, y me toca a mí esa semana ver la crisis de los supermercados, que no había nada, todos los restaurantes cerrados para llevar, y desde ahí inició ese martillo del COVID, que fue una etapa muy dura y muy fuerte en lo que nos tocó vivir. Y te dio incertidumbre a ti de empezar un trabajo nuevo y se va a cerrar. Algo que agradezco mucho y reconozco mucho de la empresa que estoy actualmente laborando es que el señor Soler es una persona muy humana. Creo que todas las empresas hoy están pasando muchos problemas, lamentablemente a nivel mundial. Entonces puedo entender también que algunas cosas cambien y pues lamentablemente así es, ¿no? Cuando hay crisis, pues tienes que cambiar. Pero yo recuerdo muy bien unas palabras del que me estaba entrenando, un alemán, que me dijo que había habido crisis y que el señor Soler no había corrido a nadie, que era muy buena persona, era muy humano. Y también cuando yo llegué y vi el edificio, que me dijeron, aquí está tu carro, ¿no? Y un carro muy bonito, y me dieron mi cheque por un mes, que eran como 40,000 pesos, que nunca había recibido un cheque así, pues de tienes aquí tu cheque, ¿no? Para tus viáticos. Entonces dije, caray, ¿no? Pues ¿qué está pasando? Claro. Realmente creo que sí fue una buena decisión venir para acá. Curiosamente esa semana fue un relajo, mi entrenamiento era de un mes y ya no se llevó a cabo porque empezó a haber juntas y toma decisiones, cierran, no cierran, me buscaron un vuelo para que yo regresara lo antes posible. Mucho caos, y pues bueno, no faltó el día de shopping, ¿no? Día de shopping ahí al mall, pero sí. Ya aprovechando. Regresé y pues en México todavía no existía el COVID, ¿no? Y había muchas cosas que por la temperatura, que porque hacía calor, que ya sabes, ¿no? Toda esa burla que también los mexicanos lo tomamos con mucha burla algunas veces, ¿no? Y que no imaginábamos lo que iba a venir. Yo regreso pues sin entrenamiento, con la incertidumbre también si iba a seguir o no trabajando, y el mensaje del señor Soler fue, pues vamos a aguantar lo que más se pueda y voy a tratar de aguantar la plantilla, y aguantó la plantilla durante toda la pandemia en México. No corrió nadie, lamentablemente en Estados Unidos sí hubo recortes. Entonces, y ahí empezó tu historia en esta empresa. Ahí empezó mi historia y pues entré a ventas nuevamente, ¿no? Y ventas de máquinas de medición para la industria de manufactura de maquinados. Mecánica, otra vez mi rubro, otra vez algo diferente, aprender algo totalmente distinto. Pero hasta la fecha me fascina lo que hago, me gusta mucho que me enfrento a retos diferentes, día con día. En este tiempo, en este rato, creo yo que he aprendido bastante. Lamentablemente, durante la etapa de COVID, falleció Roberto Moral de COVID. Él fue un gran mentor también dentro de mi empresa. Para mí, me ayudó mucho y le agarré yo mucho cariño. Solo lo vi 2 veces por temas de la pandemia, pero él fue muy amigo mío, me enseñó mucho y a la fecha lo recuerdo con mucho cariño. Y pues actualmente ya tengo otro cargo, ya no soy ingeniero, tengo una gerencia, entonces creo que me ha ido bien, he sabido tomar esas oportunidades y también en su momento saber alzar la mano. Creo que es importante también que uno se atreva a veces a alzar la mano y a decir aquí estoy y seguirte preparando, algo que a mí me ha marcado y que creo totalmente que si tú te quedas sin prepararte, sin seguir aprendiendo cosas nuevas, te quedas estancado. Algo que yo he hecho es que sigo aprendiendo, sigo buscando como cursos. Siempre mejorar. Sí, siempre haciendo algo, y eso creo que también mantiene la mente activa y te mantiene a ti con nuevos retos y con nuevas puertas que descubrir. Entonces, pues bueno, en la actualidad me gusta mi trabajo, como en todos los trabajos, pues hay subidas, hay bajadas. Yo lo que agradezco es que hasta la fecha me ha dado mucha estabilidad económica y me ha permitido conocer muchos lados nuevos.
Me encanta mi trabajo, o sea, creo que disfruto mucho. Qué bueno que por fin encontraste un lugar que sí te recompense por lo que sabes, por lo que eres. Todo este esfuerzo que fuiste desde la universidad, los trabajos que tuviste, al fin está valiendo la pena. Totalmente, pues agradecido con todo, ¿no? Con todo lo que pasó y pues también seguir preparado para lo que venga, ¿no? Porque al final la vida es un sube-baja, también saber estar preparado para cuando lleguen esas bajadas, pues tomarlo de la mejor manera. Claro que sí. Martín, para ir cerrando, ¿hay algo más que te gustaría compartirnos, que se nos haya pasado? Creo yo que para aquellas personas que nos escuchan y que espero que haya muchos ingenieros o próximos ingenieros que lo estén escuchando, y bueno, profesionistas en general, lo que dije hace rato, que tengan ese instinto. Creo que al final que tú tomes una decisión por tu cuenta, por lo que tú quieres, muchas veces está mal visto el ser egoísta. Pero cuando tú eres egoísta en tus decisiones y te haces caso a ti mismo, y cuando tienes esas armas para hacerte caso a ti mismo, pues es muy importante también hacerle caso a esa decisión, porque creo yo que es normal que los papás nos puedan aconsejar, que la pareja también te aconseje, pero es importante que tú tengas esa fuerza tuya, que trabajes en ti y que vayas también trabajando mucho en tu persona. Algo que ahorita yo he normalizado mucho es, por ejemplo, mi salud mental. Creo que eso también a mí me ha dado una estabilidad muy fuerte mentalmente. Tengo una gran psicóloga y mi psicóloga me ha ayudado mucho y como ella dice, hay traumas que nunca se van a ir y hay traumas que siempre van a estar ahí. Lo importante es que sepas que esos traumas están ahí, trabajarlos y saber que es como una herida, ¿no? Que a lo mejor esa herida duele mucho, pero en cuanto tú le das su sobadita y le das para seguir adelante, así es, ¿no? Así es la vida y creo que también eso es muy importante y quería mencionarlo acá, que normalicemos esa salud mental porque los problemas están ahí y seguirán ahí y muchas veces también es importante pedir ayuda porque si no pides ayuda pues también te quedas atrás. Todo ha sido una base de buenas decisiones, malas decisiones, pero lo importante es estar preparado para lo que viene y ser un complemento de todo. Por supuesto. Muchísimas gracias por ese consejo. Ojalá que muchos ingenieros o futuros ingenieros lo tomen y que priorizemos la salud mental. Ya Sí. no es un tema tabú como antes. No. Pues Martín, muchísimas gracias por estar aquí y compartirnos tu historia. Me da muchísimo gusto ver cómo has desarrollado toda tu experiencia profesional, laboral desde la uni y estoy muy orgullosa de todo el camino que llevas. Igualmente, Lili, todo lo que veo que has logrado, felicidades. Creo que has cumplido lo que muchas veces uno piensa y anhela. Trabajar en el extranjero no es sencillo y el que verte a ti, el verte feliz, el verte contenta y también saber que vamos con un camino y que nos encontramos en un punto. Gracias. Realmente lo has hecho muy bien y también estoy muy orgulloso de todo lo que has hecho y verte contenta es muy gratificante también. Muchísimas gracias. Y vayan y sigan en sus redes sociales, los vamos a dejar en la descripción del video. Gracias. Martín. Hasta luego, gracias. Y bueno, Rosita, como siempre, muchísimas gracias por llegar al final de este episodio. La historia de Martín nos recuerda algo bien importante, que muchas veces las carreras no se construyen de forma perfecta ni lineal, pero aún así un mexicano nunca se raja y siempre va a encontrar la forma de alcanzar sus metas. Y también algo muy importante, los idiomas, la determinación y las ganas de aprender pueden abrir puertas que uno nunca imaginaba. Y bueno, quédense atentos al episodio número 10. Después de tantas pláticas y escuchando esta voz, tal vez por fin sepan quién está al otro lado del micrófono. Mexinges por el Mundo está disponible en Spotify, YouTube, Apple Podcast y todas las redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok como @Mexinges por el Mundo. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Mexinges por el Mundo.